sea un poco más dinámico y sobre todo pues que sea entendible para ustedes. Entonces vamos a ver que el trauma ocular, como su nombre lo dice, es una lesión que se produce una lesión que se produce en el globo ocular, tanto en sus paredes internas y externas o también como en los anexos del globo ocular. Bueno, ya está de más saber que la visión pues es responsable del 85% de nuestras percepciones, ¿no? Y el trauma ocular, vamos a ver que es la principal causa de ceguera en los pacientes jóvenes. ¿Por qué es más frecuente en los pacientes jóvenes? ¿Por qué podrían pensar que es más frecuente en los jóvenes? La mayoría de jóvenes son activos, son personas activas, trabajan, tienen diferentes tipos de trabajo, ¿no? De los niños, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Siempre se van a producir traumas oculares. Entonces, la principal clasificación de trauma ocular es la clasificación de Birmingham, ¿no? Que clasifica al trauma ocular en abierto y cerrado. El abierto puede ser de tipo laceración, donde solamente se va a tocar un espesor de todo el globo ocular, pero sin agujero de salida. Y la ruptura o estallido, cuando se va a producir ya una ruptura completa de las paredes del globo ocular. La laceración puede ser por un cuerpo extraño intraocular, puede ser por una herida penetrante o puede ser por una herida perforante. Y en caso del globo ocular cerrado, llamamos laceración lamelar porque no va a comprometer todas las paredes del globo ocular, no va a comprometer todo el espesor, y contuso cuando hay un golpe, un trauma directo sobre el globo ocular, ¿no? O algunos exámenes. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un trauma ocular? Lo más importante es la inspección, el anamnesis, ¿no? Es saber qué pasó con ese paciente, cómo fue el trauma, cuántas horas de evolución tiene el trauma, qué tipo de objeto fue el que ocasionó el trauma. Evaluar la agudeza visual es importante para saber cómo está recibiendo el paciente, ¿no? Para nosotros también poder guiarnos cómo el paciente va a terminar esa agudeza visual. La motilidad ocular es muy importante para saber si se seccionó o se fracturó o hubo algún rompimiento de alguno de los músculos extraoculares. Los reflejos pupilares. El reflejo pupilar está directamente ligado al sistema nervioso central. Entonces hay que ver si es que ese trauma ocular es netamente un trauma ocular o se está comprometiendo también nuestro sistema nervioso central. No vamos a evaluar al paciente desde que llega, desde afuera hacia adentro. Quiere decir, nosotros tenemos que ver desde cómo camina el paciente, cómo se presenta, obviamente está en estado de conciencia, cómo están los anexos, cómo están los párpados, si abre bien el ojo, no abre, si parpadea, no parpadea. Es muy importante para saber cómo vamos a tener que abordar ese paciente. Acuérdense que las primeras estructuras de protección natural del ojo son el párpado, ¿no? Y sus anexos, o sea, las pestañas, ¿no? El parpadeo es un mecanismo de defensa del ojo, la lágrima es un mecanismo de defensa del ojo. Entonces tenemos que evaluar todas esas estructuras. Y el campo visual. El campo visual, saben que nosotros hacemos un campo visual computarizado, pero también podemos hacer un campo visual por confrontación. ¿Cómo hacemos el campo visual por confrontación? ¿Cómo hacemos el campo visual? ¿Saben hacer su campo visual por confrontación? Hay que evaluar, sentado el paciente mirándonos de frente, nosotros evaluamos con objetos que lo vamos alejando del punto medio, ¿no? El campo visual del paciente debe ser muy similar al de nosotros, algo que nosotros no hayamos afectados, ¿verdad? ¿Dónde tenemos el campo visual más amplio? ¿Cuál es nuestro campo visual más amplio? El temporal, ¿no es cierto? ¿Por qué el nasal no? Porque está en la nariz, ¿no es cierto? ¿Y superior o inferior? Superior. Inferior, ¿no? Porque en el superior tenemos el arco ciliar que también nos está limitando el campo visual. Entonces, eso es nuestro campo visual. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los traumas oculares cerrados.
Primero tenemos la laceración lamelar. Como decíamos, lamelar, ¿por qué? Porque no está comprometiendo todo el espesor de la pared ocular. Dentro de las laceraciones lamelares tenemos la abrasión corneal. ¿Cómo nosotros podemos saber o evaluar una abrasión corneal? ¿Cómo evaluamos una abrasión corneal? ¿Cómo se pueden dar cuenta si esa córnea está afectada o no? Sobre todo el epitelio. Con evidencia fluoresceína, ¿no es cierto? Cuando hay una alteración, una laceración del epitelio, la fluoresceína va a teñir el epitelio. ¿Ok? Entonces ahí podemos estar hablando de una laceración corneal. Y la laceración conjuntival, igual la fluoresceína nos ayuda para dar una laceración conjuntival, ¿no? Las laceraciones conjuntivales, igual como las heridas superficiales del epitelio de la piel, se pueden autosellar solas. Pero cuando esa laceración es mayor de 10 milímetros, sí hay necesidad de suturarlas. ¿Qué sutura empleamos generalmente en oftalmología? ¿Qué tipo de sutura? ¿Para perición, para conjuntiva? ¿Qué tipo de sutura empleamos? Usamos nylon 10-0. El nylon 10-0 es más delgado que el cabello. O sea, para poder manejar el nylon, y los residentes, sobre todo cuando empiezan su primer año, tienen mucha dificultad porque es tan delgadito que cualquier mal movimiento se rompe la sutura rápidamente, ¿no? Entonces hay que tener un buen manejo. Nylon 10-0 es una sutura no reabsorbible, o sea que cuando colocamos una sutura hay que retirarla máximo a los 10 días, porque si no retiramos la sutura, ¿qué va a pasar? Se va a producir un granuloma. Entonces hay que retirar la sutura, porque la sutura, el organismo va a reaccionar y va a reconocer esa sutura como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a encapsular. Eso se llama granuloma. ¿Qué más tenemos? La contusión, ¿no? La contusión, un golpe seco, un pelotazo, un puñetazo, es una contusión en el globo ocular. ¿Qué va a producir primero? En el párpado primero lo que va a producir pues, es una equimosis, ¿no? Una equimosis puede producir una ruptura del párpado, puede producir un desprendimiento de las fibras del párpado, puede causar una tosis traumática, ¿verdad? Puede causar una laceración a nivel de la vía lagrimal. Cuando tenemos una herida palpebral, es muy importante que nosotros canalicemos la vía lagrimal, el punto lagrimal. Ustedes saben que la glándula se encuentra en la parte temporal, ¿verdad? Superior. Y la vía lagrimal, los conductos lagrimales salen tanto del superior como inferior. Si tenemos una laceración a este nivel y no canalizas tu vía lagrimal, ¿cómo canalizarla? Con una sondita. Trata de pasar una sonda a través del punto lagrimal para que puedas realizar tu sutura, porque si no lo que va a pasar es que vas a suturar también el conducto lagrimal. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Le vas a reparar el párpado porque lo vas a dejar con una actriz por hambre de lagrimeo permanente. Entonces hay que canalizar bien el punto lagrimal. Entonces, una contusión muy grande lo que le puede pasar también es que puede producir una fractura de órbita. ¿Y cómo yo puedo evaluar una fractura de órbita? ¿Cómo podría predecir si hay algún compromiso de la órbita? ¿Cuáles son las paredes más débiles de la órbita? El piso y el esmoides, ¿no? Son la parte más débil de la órbita. Entonces, ¿qué pasa si hay un puñetazo y quiero saber si ese paciente tiene una fractura del piso? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puedo evaluar a ese paciente? ¿Qué hago? Lo hago mirar hacia arriba, miren. Mira hacia arriba, pero ¿qué pasa con este ojo? No puede, ¿por qué? ¿Qué puede haber pasado? El recto inferior está atrapado. El recto inferior está atrapado. Entonces, esa es una manera en que ustedes pueden evaluar si es que están frente a una fractura de piso de órbita. Y
están frente a una fractura episodórbita, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una radiografía primero para ver, ¿no? Tratar de descomprimir, ya eso ya lo tiene que derivar pues, al oftalmólogo o el cirujano cabeza y cuello para descomprimir el músculo, ¿no? Esa es una manera de evaluar cuando hay una fractura episodórbita. ¿Qué otro signo también podemos tener en las fracturas episodórbicas? Los crepitantes, ¿verdad? Los crepitantes, ¿no? Pones el ojo y va a crepitar como si fueran el popcorn, se llama crepitante, ¿no? ¿Qué otro signo también? El ojo mapache, el signo del ojo mapache, ¿ya? Entonces son signos que me pueden estar hablando de una fractura de episodórica. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Cómo se llama? Hiposparma o hemorragia conjuntival, ¿no? En este caso, esta hemorragia conjuntival se está produciendo por un trauma, no un golpe, así como se produce la equimosis en la piel, se produce la hemorragia conjuntival en el ojo, ¿no? En el ojo ocular. Pero, ¿qué otras causas de hemorragia conjuntival pueden tener? Una hipertensión arterial, ¿qué más? ¿Qué más? Estrés, muy frecuente actualmente. Van a haber pacientes que van a venir con estrés todo el tiempo y con su ojo rojo. ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier maniobra de Valsalva, ¿no? Un abuelito, por ejemplo, se le agacha, quiere recoger un texto con mucha fuerza, puede provocar una hemorragia conjuntival, ¿no? Una paciente en labor de parto puede cursar con hemorragia conjuntival, ¿ok? Cualquier maniobra de Valsalva, náuseas, vómitos, tos, ¿no? Estornudos frecuentes puede provocar una hemorragia conjuntival. ¿Y qué hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de una hemorragia conjuntival? Esperar que se autolimite, es igual que una equimosis. Tú dale su dolocorbalán, dale su ibuprofen, pero igual, o sea, eso tiene esa evolución porque el mismo organismo va a eliminar el pigmento hemático, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que explicarle bien al paciente, porque el paciente a veces viene y le quiere que le des una gotita y al día siguiente ya quiere estar bien. Y como no se cura, se va a otro médico y así hasta que llega al 10.º día donde está el doctor y el doctor le da una gotita y al día siguiente no tiene nada, fue una maravilla. Pero es realmente que se autolimitó solo, ¿no? Entonces se autolimita. Y el otro signo es una quemosis conjuntival, ¿no? ¿Han visto esta la quemosis conjuntival? La quemosis conjuntival puede ser también por trauma, pueden haber traumas también por fricción, pacientes atópicos, niños atópicos sobre todo que frotan el ojo de forma constante, pueden tener este signo que es una equimosis palpebral conjuntival que también es autolimitante. En la córnea, ¿qué problema podemos tener en la córnea? Habíamos hablado del epitelio corneal, ¿no? Si tenemos laceraciones a nivel del epitelio corneal, el test de fluoresceína va a ser positivo. ¿Qué más puede pasar? Podemos tener una úlcera corneal. ¿Por qué se produce la úlcera corneal? Hay varios tipos de úlceras corneales, ¿no? En este caso de trauma, puede ser por algún objeto extraño, ¿no? Un objeto extraño, un paciente maltratado, evolucionó y produjo una úlcera infecciosa. ¿Qué agente pues, probablemente podemos encontrar que produzca una úlcera corneal? Es un repaso también para que pase examen. Tenemos las úlceras por exposición. Habíamos dicho que el párpado es uno de los principales mecanismos de defensa del ojo. Entonces, si no hay un parpadeo adecuado, ¿qué va a pasar con la córnea? Va a entrar en exposición, no hay una película lagrimal que también es el otro mecanismo de defensa y va a comenzar a producirse una laceración primero del epitelio corneal. Cuando tenemos una laceración del epitelio, el ojo ya está interne, la córnea está interne y vienen ahí las bacterias a que puedan infectar la córnea. Entonces podemos tener una úlcera por
exposición en caso de déficit parpadeo. Han visto sus pacientes, yo les hablaba a los chicos, les decía, ¿por qué en el COVID, durante el COVID hemos tenido tantos pacientes de ceguera por úlcera corneal? ¿Por qué? ¿Cuántos pacientes han entrado a UCI y estaban en estado de inconsciencia? Tú te preocupaste de darle el antibiótico, manejarlo, monitorizarlo y tal, signos vitales, saturación, pero no te preocupaste de cuidar su córnea. Entonces, ustedes van a rotar en UCI, van a tener pacientes de UCI, acuérdense siempre de proteger su córnea. ¿Cómo protegemos la córnea? Tenemos ahora lubricantes tipo ungüento, tenemos lubricantes en gotas, y por último, ocluyan ese ojo para evitar que se la exposición y evitar la infección, ¿no? Entonces ese es el caso de exposición. Cuando ya esa úlcera es comprometida por una bacteria, ya tenemos una úlcera bacteriana, ¿no? Y también tenemos las úlceras hipomicóticas. ¿Cómo diferenciaría una úlcera bacteriana de una micótica? O el antecedente es súper importante, ¿no? Si es un paciente que te dice, yo tengo mi chakra, estaba cosechando en mi chakra, sacando mis plantas, y de pronto sentí que algo me picaba en el ojo, me froté, sospecha de una micótica. Aunque el diagnóstico final siempre nos lo va a dar un cultivo, pero estos pacientes con úlceras micóticas generalmente llegan a la consulta después de la semana, después de que han visto que ninguna gota le hace nada y al contrario va peor y el dolor se empeora, llegan a la consulta. Entonces ya llegan con un daño ya casi irreversible de la córnea. Y algunos pacientes llegan ya en etapa de endoftalmitis, ¿no? ¿Qué es endoftalmitis? ¿Qué es endoftalmitis? La endoftalmitis es como hablar de sepsis, no en el ojo. La endoftalmitis es cuando la bacteria o la infección ya migró a la parte posterior del globo ocular, me está comprometiendo el vítreo, me está comprometiendo la retina, ¿no? Y un signo de endoftalmitis es el hipopio, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tienen que aprender a diferenciar cuando están frente a una úlcera por exposición, una úlcera micótica, una úlcera por cuerpo extraño, una úlcera por fricción. En este caso podemos tener también úlceras por la misma laceración palpebral. ¿Qué pasa en los pacientes con entropio? ¿El párpado cómo está? Invertido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las pestañas? Van a comenzar a friccionar la córnea. Entonces, frente a un entropio también podemos hacer una úlcera si ese paciente no se lo maneja bien. ¿Okay? Otro problema que podemos tener también en traumas cerrados es la dehiscencia o ruptura del iris, ¿no? Y cómo se separa el iris de la pared posterior. Ahora, en el polo posterior, ¿qué puede causar un trauma cerrado? Bueno, el ifema sí es trauma anterior, pero acá todavía estamos en el polo anterior, perdón. ¿Qué es ifema? ¿Qué es ifema? Ifema. Presencia de sangre en la cámara anterior. Presencia de sangre en cámara anterior, ifema. El ifema puede ser por trauma, el ifema puede ser también por algún sangrado interno, por ejemplo en pacientes que tienen una obstrucción de vena central de la retina, pueden hacer ifema, en pacientes diabéticos que tienen un glaucoma neovascular pueden hacer ifema. El ifema también es autolimitante dependiendo del grado de ifema que tengamos. Si el ifema es menos de 1/3 de cámara anterior, hay que esperar que se autolimite el tratamiento. Bueno, podemos darle lubricantes, corticosteroides para ayudar a evitar la inflamación, ¿no? Y si el ifema ya es total y ocupa gran porcentaje de la cámara anterior, en este caso sería algo quirúrgico, hay que entrar a hacer un lavado de cámara anterior. ¿Sí? ¿Qué puede pasar también en el polo anterior? Puede hacer un glaucoma secundario, ¿no? Puede haber un glaucoma secundario. Y en el glaucoma secundario podemos tener también un glaucoma de ángulo estrecho o una cámara estrecha, un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cómo yo diagnostico un glaucoma de ángulo cerrado? ¿Cómo diagnostico un glaucoma de ángulo cerrado? Hay una maniobra que se llama la maniobra de Van Gennep, ¿no?
que consiste en colocar una linterna en forma paralela al globo ocular, colocarlo en el canto temporal interno y alumbrar toda la cámara anterior. Si la luz de la linterna no está alumbrando la parte más nasal, quiere decir que esa cámara está estrecha, está cerrada. Normalmente ustedes hagan la maniobra, si todos tienen ahí la cámara abierta, va a alumbrar todo el iris completo, ¿no? En este caso, no alumbra la parte nasal y tenemos grados de Evangelic 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que me van a estar indicando más o menos qué tipo de ángulo es. En el polo posterior, lo que puede pasar es una subluxación de cristalino. Miren, se rompe la zónula del cristalino, que es la zónula que es la fibra que está manteniendo estable el cristalino, y puede haber una subluxación, puede haber una caída del cristalino en cámara posterior, ¿no? Que lo vemos a través de ecografía, o puede producirse también una catarata de forma traumática. En caso de subluxación del cristalino, tenemos el antecedente del trauma, pero también hay otras causas de subluxación del cristalino, como ¿qué otra causa frecuente de luxación del cristalino puede tener? En un síndrome. ¿Síndrome de? Marfan. En el síndrome de Marfan también pueden ustedes observar una subluxación del cristalino. Bueno, en el polo posterior, una contusión del lobo posterior, lo que puede producirme, lo más frecuente es un desprendimiento de retina. Y acá hay que tener mucho cuidado a la hora que evaluamos un paciente. Cualquier paciente que ustedes tengan de trauma a globo cerrado con una disminución de la agudeza visual, piensen en un desprendimiento de retina y esto es una emergencia. Mientras más pronto resolvamos el desprendimiento de retina, el pronóstico visual del paciente va a ser mucho mejor. Puede producirse también una hemorragia vítrea, producto del trauma. También hay que tratar de resolverlo inmediatamente. Y hay una característica donde no hay hemorragia, no hay desprendimiento de retina, pero sí hay un edema en la retina. Eso se llama el edema de Bernard, ¿no? Ahí miren, si ven esa parte de la retina está toda blanca, está pálida. Ese es un edema que también se reabsorbe solo espontáneamente, no usamos generalmente antiinflamatorios, tenemos aires tópicos que podemos indicar al paciente para resolver. Para evaluar el polo posterior, obviamente a veces tenemos situaciones en las cuales no podemos hacer un fondo de ojo, porque por ejemplo tenemos una catarata traumática, por ejemplo porque tenemos un ifema grande que no me permite ver el lobo posterior. Tenemos, por ejemplo, un edema corneal que está produciendo una opacidad anterior. Entonces tomamos mano de la ecografía ocular. La ecografía nos va a ayudar a ver la parte posterior del ojo para saber si, por ejemplo, estamos frente a una hemorragia vítrea o probablemente estamos frente a un desprendimiento de retina con hemorragia. Entonces, eso nos va a ayudar a tomar la decisión terapéutica para poder resolver el problema, ¿no? Tenemos otro examen que se llama VM, que es una tomografía de cámara anterior, donde me están evaluando los ángulos del globo ocular para ver, por ejemplo, que hasta hay un ángulo, este es el iris, este es la cámara anterior, ¿no? Y acá vemos una dehiscencia del iris, ¿no? Entonces estamos hablando de una dehiscencia del iris acá, ¿no? Y podemos también ver que a veces el ángulo se puede cerrar, miren cómo está el iris casi pegado al endotelio de la córnea, ¿no? Estamos frente a un ángulo estrecho. ¿Qué otro problema podemos ver? Por ejemplo, podemos tener una tomografía óptica. La tomografía óptica sí la podemos hacer solamente cuando tenemos unas superficies claras, porque si hay una superficie oscura tampoco la tomografía va a poder darme imágenes nítidas. Entonces, cuando tenemos superficies claras con disminución de la agudeza visual, podemos realizar una tomografía óptica, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, como en este caso, un agujero macular traccional. Acuérdense que la mácula, a nivel de la mácula ya se produce la disminución de la capa de la retina, y a nivel de la fovea ya solamente tenemos la capa de fotorreceptores. Entonces es una parte muy débil. Entonces es muy fácil que se pueda producir una ruptura de las estructuras de la retina y se pueda producir pues, un agujero macular, ¿no? Y bueno, en caso de fracturas, pues ya tomamos mano de la radiografía o de la resonancia.
los traumas tipo penetrantes o los traumas perforantes. Penetrantes cuando tienen solamente un agujero de entrada, como en este caso. Por ejemplo, si ustedes reciben un paciente así, ¿qué va a hacer con este paciente? ¿Retiran el cuerpo extraño? No hay que retirar el cuerpo extraño. Ustedes no lo pueden ni siquiera tocar. No le digan, no le echen ungüentos, gotas, nada. Lo máximo que pueden hacer es darle un antibiótico vía oral para protegerlo. Pónganle su antitetánica porque estamos frente a un metal, ¿no? Y derivenlo inmediatamente, pero no hay que arriesgarse en tratar de retirar el cuerpo extraño. En caso de un perforante, en el perforante tenemos un agujero de entrada y de salida, el mismo caso, no hay que tocar nada, solamente darle tratamiento. En caso de cuerpos extraños intraoculares, la única manera de diagnosticarlo probablemente cuando es tipo metal también es a través de una ecografía ocular. En la ecografía se puede notar esta hiperrefringencia, me está dando, y los picos de onda elevado me está dando pues la presencia de un cuerpo extraño, ¿no? El tratamiento para retirar un cuerpo extraño es una vitrectomía, que muchos asocian, parece una laparoscopía, ¿no? Porque tiene dos catéteres que van a entrar a nivel de la retina para localizar el cuerpo extraño y extraerlo. Tenemos también, por ejemplo, un prolapso del iris. Cuando hay una perforación de la córnea, el iris puede migrar hacia la parte externa. ¿Y qué hacemos en caso de perforación, de prolapso de iris? ¿Qué hacen? ¿Tratan de regresarlo a su sitio? ¿Qué hacen? ¿Ah? Eso, bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Que el anterior. Como hay ya un sitio de entrada, preferible no aplicar ningún tipo de ungüentos, ni antibióticos, ni gotas, para preservar la integridad del globo ocular. Acá lo que podrían hacer es colocar un parche oclusivo para tratar de ir derivando inmediatamente a la emergencia. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar o saber que estamos frente a una ruptura completa de la córnea? A través del signo de Seidel, ¿no? Si nosotros aplicamos fluoresceína y alumbramos con la luz de cobalto. Ahora, esto ustedes no lo pueden hacer solamente con la lámpara de hendidura cuando estamos en los termoscopios. Ustedes tienen un termoscopio y en los termoscopios también tienen su luz de cobalto. Entonces, esto ustedes lo pueden diagnosticar también en una emergencia, para saber si están frente a un trauma abierto, ¿no? Le aplican la fluoresceína y van a ver cómo la fluoresceína, como un río, ¿no? Tiende a esparcirse. Eso me está indicando que hay drenaje del humor acuoso, me está indicando un CD positivo, por lo tanto me está indicando un trauma abierto, ¿no? Y el estallido ocular, lo que les hablaba, la ruptura ya del globo ocular, ¿no? Puede ser una ruptura por un estallido, puede ser una ruptura por un trauma contuso muy potente. ¿Dónde se rompería más fácil las paredes del globo ocular? ¿En qué sector creen? ¿En qué sector se rompería más fácil? A nivel de la inserción de los músculos, porque en ese sector la esclera es mucho más delgada. Por eso es que a ese nivel se puede producir mayormente la ruptura del globo ocular. ¿Ya? Entonces, para resumir, cuando tenemos una herida penetrante hay que evaluar bien, hay que observar, hay que hacer las maniobras, ver si tenemos un Seidel positivo, ver la extensión de la herida, ver que si es un cuerpo extraño o no, evitar retirarlo, evitar tocarlo, ¿no? Tenemos que evaluar el espesor, por ejemplo, si la herida es a nivel escleral, ¿no? Si se está comprometiendo solamente los 4 milímetros anteriores o todo el espesor, ¿no? En caso de que tengamos hemorragias líquidas, ustedes tendrán que evaluar la agudeza visual, ¿no? Para luego nosotros poder ver si este paciente está cursando con hemorragia, un desprendimiento o una endoftalmitis, que es lo que les había hablado, ¿no? La endoftalmitis es a donde nadie quiere llegar. ¿Por qué? Porque ya estamos observando ya una infección generalizada de todo el globo ocular. Los agentes principales, pues el estreptococo, el estafilococo, ¿no? Son agentes principales que pueden causar una endoftalmitis. Y la endoftalmitis se caracteriza mucho por una disminución progresiva de la agudeza visual, dolor intenso, edema corneal y la presencia de hipopio, ¿no? Hipopio
estropio en cámara anterior. Entonces, eso me está hablando a mí ya de una endoftalmitis. El tratamiento, usamos tratamientos tópicos, generalmente usamos antibióticos reforzados, usamos la antibióticoterapia intravítrea también, ¿no? A través de una aguja, esta es una aguja número 30, que se coloca 3 milímetros de limbo en la parte temporal superior preferentemente, y se coloca el antibiótico intravítrea y esperamos la respuesta del paciente. Si no tenemos respuesta con el antibiótico intravítreo, entramos a hacer una vitrectomía, un lavado ya de cámara posterior, ¿no? Pero el pronóstico visual pues de una endoftalmitis es muy malo generalmente, por eso es que hay que evitar llegar a estos casos. Y otro de los traumas oculares muy frecuentes, que lo van a ver mucho en su emergencia, son las quemaduras químicas. Tenemos las quemaduras químicas y las quemaduras fotosensibles. ¿Cuáles son las quemaduras químicas? Las que se pueden producir por álcalis o por ácidos, ¿no? ¿Cuál es más agresiva? El álcali, ¿no? Entonces, sabemos pues que la película animal tiene un pH neutro. Cuando aumenta o disminuye ese pH de una sustancia sobre el tejido, va a producir un daño a nivel del globo ocular. En caso de los ácidos, como sabemos, son los menos agresivos. ¿Por qué? Porque lo que van a producir es una alteración de las proteínas, y esa alteración de las proteínas lo que va a funcionar es como una barrera de protección, y eso va a evitar que la sustancia penetre hacia los tejidos más internos. Por eso es que no produce tanto daño, ¿no? Entonces, ¿qué principales álcalis tenemos? Esto lo han encontrado, por ejemplo, en los mecánicos, pues la batería que usan, están manipulando la batería de los carros, el ácido muriático, ¿no? El ácido nítrico, los fertilizantes, ¿no? Jardineros. Traten de ver, son sustancias ácidas. En cambio, el álcali, pues ya es algo más agresivo, ¿no? Porque lo que va a producir ya es una saponificación de los ácidos grasos. Entonces, va a romper la membrana de protección, por lo tanto va a penetrar mucho más rápido las paredes del globo ocular. ¿Y qué me puede causar la presencia de un álcali en la conjuntiva? Lo que me puede causar se llama simbléfaro. ¿Qué es simbléfaro? El simbléfaro es la adherencia de la conjuntiva vulvar, ¿no? Con la conjuntiva tarsal, y eso me va a limitar los movimientos del globo ocular. Eso se llama simbléfaro. ¿Qué me puede causar también? Un ectropio, ¿no? Un ectropio fraccional, ¿no? Me puede causar un ojo seco severo, porque se pueden alterar las células caliciformes. ¿Y qué producen las células caliciformes? ¿Qué producen las células caliciformes? La capa mucinosa de la película lagrimal. Entonces, si no tenemos esa capa, también puede causar un ojo seco severo. ¿Ok? Me puede producir también una alteración de las células limbares. Si me afecta las células limbares, también lo que me va a provocar es una opacidad a nivel corneal y la presencia de paños. Estos vasos que crecen hacia la córnea se llama panus corneal. Entonces, el álcali es muy agresivo, puede ser muy agresivo a nivel del globo ocular, y a veces irreversible el daño que provoca si es que no actuamos a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué álcalis conocemos? Por ejemplo, el amoníaco, la lejía, la soda cáustica, el cal, son álcalis muy agresivos, ¿no? Y este tipo de pacientes nos van a ver, por ejemplo, en los pacientes que trabajan en limpieza, en los que trabajan en construcción, en cemento, ¿no? Que es una cal, entonces producen quemaduras muy graves. Y tenemos también otro tipo de quemaduras que se producen por la luz, como las quemaduras actínicas. Van a haber quemaduras actínicas, por ejemplo, en pacientes que se dedican a la soldadura. Y esos pacientes generalmente van a llegar a su emergencia por las noches, porque durante el día están trabajando, se exponen a la luz y el epitelio se comienza a degenerar en el transcurso del día. Y el dolor que provoca una quemadura actínica es súper fuerte.
el paciente a veces es intolerable el dolor y generalmente se producen a los dos ojos, porque generalmente no se trabaja con ojos cerrados, siempre trabaja con los ojos abiertos, entonces el daño se produce en los dos ojos. Esos pacientes vienen con un dolor muy intenso y, como digo, insoportable, a veces vienen con dolor de cabeza, náuseas y vómitos y ya lo logra mucho el dolor, ¿no? Entonces es importante en esto el antecedente, ¿no? Si dicen, no, si yo estaba soldando, estaba trabajando y de pronto estuve pasando por ahí, me quedé viendo un ratito y luego comencé con la molestia. Esta es una quemadura actívica. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Calmar el dolor, ¿no? Hay que calmar el dolor. Pero lo primero que tienen que hacer es parchar a ese paciente. Pónganle un parche compresivo, pues con un antibiótico, si están con una lágrima, parchen el ojo y ese paciente a las horas va a comenzar a calmar su dolor. Se pueden ayudar también con antiinflamatorios, ¿no? Analgésicos vía oral o intramuscular. Pues si es que el dolor ya es muy intenso, inclusive usamos a veces, no en todos los casos, atropina. ¿Por qué usamos la atropina? ¿Qué hace la atropina? Va a producir una lidiasis, ¿no? ¿Y por qué me va a calmar el dolor? Porque va a actuar a nivel del músculo ciliar bloqueando la penetración, entonces eso también va a actuar como que un coadyuvante en el dolor. El problema de la atropina es que puede dejar el ojo dilatado hasta 2 semanas, entonces en una queratitis actínica generalmente no lo usaría más, por ejemplo, en pacientes con una endoftalmitis o en pacientes con una úlcera, ¿no? Podría usar atropina. En pacientes con uveitis, donde tengo sinergias posteriores, ¿no? Para romper esas sinergias y evitar que el músculo del iris quede paralizado, podemos usar atropina, ¿no? En estos casos podemos usar más, yo haría una tropitamida, por ejemplo, que tiene un efecto de acción, que tiene también efecto antibiótico, pero tiene un efecto de acción de 4 a 6 horas. Entonces, eso también me serviría como un coadyuvante para el dolor, ¿no? Este tipo de quemaduras también, por ejemplo, lo pueden ver en pacientes que están esquiando, que esquían sin protección. La radiación solar sobre la nieve va a reflejar aún más, ¿no? El brillo solar, y eso va a producir una quemadura también. Actualmente, porque lamentablemente pues ya nuestra capa de ozón está a la justa, ya no nos protege, la radiación es mucho más potente. He tenido pacientes que son surfistas que han tenido quemaduras corneales también por exposición. Entonces ahora el uso de lentes de sol ya no es una moda, no es que no sé, pues se crean los trucos, ¿no? Ahora el lente de sol es una necesidad. Así como tienes que usar tu bloqueador para protegerte, el lente de sol es una necesidad actualmente tanto en niños como en adultos. ¿Okay? Entonces, en el caso de las quemaduras químicas también podemos clasificarlas también por el grado, ¿no? El grado 1, que es una quemadura que solamente produce una lesión en el epitelio y no hay compromiso limbar. En el grado 2, que también es un grado bueno, que hay un mayor compromiso, hay una ligera opacidad de la córnea, pero no me está comprometiendo totalmente, y no hay tampoco compromiso limbar mayor a un tercio. El grado 3 es una quemadura más penetrante, donde ya tomó todo el epitelio, hay una opacidad corneal grande y una isquemia también de casi 50%. Y malo cuando ya pues la córnea está opaca, no ves ninguna estructura posterior y la isquemia también es mayor al 50%. ¿Okay? Entonces, lo más importante, el tratamiento. Yo creo que todos sabemos cómo podemos tratar una quemadura, ¿no? El lavado ocular es bastante importante dentro de los primeros minutos del trauma o de la quemadura, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es usar analgésicos o anestésico tópico, ¿no? El anestésico que usamos generalmente es la proparacaína, es un anestésico que usamos en oftalmología. No tienen anestésico en su emergencia, diluyan una silocaína al 50% con una lágrima, lo pueden usar como anestésico, no va a producir ningún problema epitelial. Pero es necesario que tengas ese paciente anestesiado para que puedas hacer un buen lavado ocular.
porque si no, no va a tolerar el lavado. Entonces, el anestésico es importante. La irrigación generosa, la irrigación por lo menos 15 a 20 minutos hasta media hora. Importante lavar bien los fondos de saco, tanto inferior como superior. Hay que lavar bien los fondos de saco. ¿Ok? Tratar de eliminar todas las partículas extrañas. Una vez que has realizado el lavado, ahí sí le podemos dar sus antibióticos orales, tópicos, analgésicos para el dolor, ¿no? Y tratar de evaluar ese paciente en forma constante, permanente. ¿Ok? Hablaba de los cicloplégicos, y en este caso está dentro del coadyuvante para el dolor de tratamiento, están los cicloplégicos, ¿no? Y hay que remitirlo pues inmediatamente para el tratamiento para que el paciente evitar llegue a esto, ¿no? Esto ya es irreversible, está una ceguera irreversible por una quemadura corneal. Muy bien, chicos, eso es todo.